placer recibirla. Un aplauso para Ibis Matos. Hola, ¿cómo te va? Gracias por venir. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, nos contabas, obviamente aprovechamos, imagínate, estuvimos charlando en la pausa mientras estaba la publicidad y algunas cosas ya las charlamos, pero hace 4 años que estás acá en Uruguay, te viniste con toda la familia, dejaste una carrera importantísima, fuiste fiscal y llegaste a ser jueza penal. Jueza penal, así mismo. Y la decisión fue muy difícil. Yo me imagino que uno a la distancia, ¿no? Dice como ¿Por qué? una carrera, abogada, fiscal, penal, jueza. ¿Y por qué tomaste la decisión de irte de Cuba? A ver, todo lo que me impulsó a mí en un momento determinado a salir de Cuba está vinculado, de hecho, a lo mismo que se está viviendo en Cuba hoy. Es todo un poco más de lo mismo. Es muy difícil, independientemente de la carrera que tengas o a lo que te dediques profesionalmente o no dentro de Cuba, es muy difícil cuando ya empiezas a ser marcada o empiezas a ser como que segregada del grupo porque está en la etiqueta de que tienes problemas políticos. Entonces eso pesa más que cualquier otra cosa dentro de Cuba. Sí, está bien, pero mirá lo que pienso, ¿no? Digo, porque con todo lo que se habla, todo lo que se dice, lo complicado que es, como vos decís, políticamente hablando, vivir en Cuba. Vos, sin embargo, llegaste a ser fiscal y luego jueza. Digo, ¿cómo tuviste? A ver, ¿Cambió tu opinión después? Yo soy parte de una familia que estaba vinculada a lo que es el Partido Comunista. Mis padres al tenían esa ideología. Ajá. Yo crecí dentro de esa ideología. Que es el único, nada más. ¿Eh? Es el único partido, además. Sí, que es el único partido. Pero independientemente a eso, cuando tú vas creciendo, cuando vas aprendiendo a ver la vida desde tu perspectiva, desde tu pensamiento y tu razonamiento lógico, te empiezas a dar cuenta de que hay muchas cosas que no son como te están diciendo. Sobre todo en una persona, por ejemplo, como yo, que estudié leyes, que me formaron para creer en la justicia, en la igualdad, en determinados principios que después no se siguen, que después tú no ves en la vida práctica. No es lo mismo las leyes desde el punto de vista de estudio, de estudiarlo en una universidad, cuando tú llegas ya a estar en el tribunal, a estar en la fiscalía. Vos decís que la teoría no tiene nada que ver con la práctica. No tiene nada que ver con la práctica. A ver, Cuba es una dictadura que ha empleado mucho en publicitarse a nivel internacional. O sea, a mantener una apariencia, a mantener como una posición donde se le invierte mucho al hecho de que somos el país solidario, somos el país que está acompañando al mundo en todas sus tragedias, en todas sus cosas. Es un país que a la vista pública es de igualdad, es para el pobre, pero de la puerta hacia adentro, por decirlo de alguna manera, las cosas funcionan a como diga el partido. Y eso no vulnera todo lo demás, ¿ves? Vulnera todo lo que te enseñan con relación a justicia, igualdad, a que no hay clases sociales. De Cuba hacia adentro sí hay clases sociales, sí hay separación social. Y no, a ver, es algo que se ve en todo el aspecto, en todo el ámbito, en todo lo que es la vida cotidiana. No es que en la política tú en Cuba la puedas separar de algo más. En Cuba todo es político y todo está relacionado a la política. Y dentro de esa ideología política, o estás conmigo o estás contra mí y eres enemigo. ¿Y si eres enemigo? Y si eres enemigo, entonces tiendes a desaparecer. No importa cuál sea tu nivel. Por ejemplo, dentro del mismo desarrollo mío profesional, yo fui jueza porque en un momento muy determinado de la historia del transcurso normal había necesidad de jueces en Cuba.
los jueces los tribunales no estaban a plena capacidad, y entonces es relativamente fácil, si eres licenciado en Derecho graduado, relativamente fácil acceder a un puesto de juez. ¿Ves? Lo único que tiene que hacer un licenciado en Derecho en Cuba es presentarse a las pruebas de conocimiento, y una vez pasado eso, si apruebas las pruebas de conocimiento, obviamente, entonces eres nombrado juez y te incluyen a un diplomado que se llama Diplomado de Justicia. Quiero pararme ahí un minuto porque, por lo que me dijiste anteriormente, a vos te hacen una prueba. Si cumplís con todos los requisitos, hoy, digamos, como decíamos hoy, teóricos, de estudios, de tu licenciatura y todo lo demás, pero ¿hay algún requisito más? ¿Algún detallecito más? Obvio, estas personas, nosotros cuando queremos presentarnos o tenemos la opción o la decisión de presentarnos para ingresar a lo que es el sistema judicial como tal, lógicamente tú eres investigado. Eres investigado no solo a nivel social, sino incluso por los órganos de la inteligencia. ¿Ves? Entonces tienes que ser una persona que dentro del marco social se te caracterice como una persona políticamente correcta. ¿Ya? Políticamente correcta para con el gobierno. Para con el gobierno, exacto. Entonces, en mi caso particular, por ejemplo, es muy difícil tratar de aplicar la ley en un país que no tiene ley. No tiene ley porque tú tienes que seguir las orientaciones del Partido Comunista. Y si la orientación que te llega de arriba en ese momento va en contra de lo que dice tu ley, eres tú la encargada de adecuarlo para que parezca legalmente bien. ¿Ya entiendes? No es que yo tengo una obediencia plena a la ley. Sí. Yo tengo una obediencia plena al partido. Ahora, vos al principio me dijiste, nos vinimos para acá hace 4 años, porque hace 4 años pasaba lo que está pasando hoy en Cuba. Sí, lo que pasa es que hace 4 años no se había hecho público como pasó a partir del 11 de julio. A la vista internacional, que fue el control que ellos perdieron. Dentro de Cuba esto es algo que no es nuevo. El cubano viene luchando, viene protestando, viene manifestándose, pero es algo que ellos han podido controlar dentro del país. Tuvo el maleconazo, ¿no? Exacto. Los 90, creo. Y a partir del maleconazo incluso con los mismos opositores, porque en Cuba existe una disidencia que no está reconocida, pero está. Y que ha estado todo este tiempo. Se han mantenido manifestándose, se han mantenido tratando de llegar al punto que estamos hoy precisamente, porque no hay una manera de salir fuera de Cuba. Eso está totalmente controlado. Controlado porque los medios de comunicación son oficialistas, son del gobierno. De alguna manera, a ver, hay gente que defiende al gobierno cubano hoy por hoy, sí, y obvio. Le cuesta muchísimo, por ejemplo, reconocer que es una dictadura, y muchas de estas personas, por ejemplo, obviamente, digo obviamente porque por lo que ya se sabe, le echa toda la culpa al bloqueo, ¿no? A ver, sí, el bloqueo en Cuba ha sido la excusa perfecta, para decirlo de una manera que se entienda. ¿Existe o no existe el bloqueo? Todo lo que pasa en Cuba se justifica con el bloqueo. Pero lo primero es que hablar de un bloqueo es totalmente incorrecto. No es un bloqueo, es un embargo económico lo que tiene Cuba. Y segundo, cuando tú vas a ver lo que está pasando en Cuba y tú oyes lo que está pidiendo el pueblo de Cuba, te das cuenta que el embargo económico, que es lo que realmente hay, no tiene nada que ver con lo que está pidiendo el pueblo de Cuba. Mañana el embargo puede ser retirado y el pueblo de Cuba no va a ser un pueblo libre, no va a ser un pueblo en democracia, no va a cambiar nada. Eso sin contar de que a raíz de lo que pasó el 11 de julio, una de las primeras medidas que toma el gobierno es eliminar todo tipo de obstaculización aduanal, para que los cubanos puedan ingresar al país todo tipo de medicamentos, de alimentos, todo ese tipo de productos, y entonces tú te preguntas, ¿dónde está el bloqueo? Porque
¿por qué hasta el 11 de julio o hasta el 12 de julio yo no podía ingresar nada de eso al país y tenía que ingresarlo con unos costos altísimos en impuestos? Y a partir de ahora sí se puede y no cuesta nada, es gratis. Ahora yo puedo llevar un contenedor de alimentos que antes del 11 de julio me hubiera costado una millonada por el embargo, supuestamente. Entonces, ¿dónde está el embargo? Ibis, cuando muchos de ustedes que están viviendo en Uruguay y también en otros países, ¿no? Porque están por todos lados desparramados de a miles, miles y miles y miles por año, ¿no? Algunos la pasan lo mejor que pueden, pero no demasiado bien, y otros de repente a fin de mes tienen $100 para mandarle a su familia, por decirte algo, para ayudar, ¿no? ¿Se puede hacer eso? ¿O eso pasa por el filtro del gobierno también? Si vos querés ayudar a tu tía, no sé quién, en Cuba, ¿le podés mandar dinero, por ejemplo, libremente? Sí podemos, nosotros sí podemos, pero de todo el dinero que se envía a Cuba, el Estado hace reducciones, le aplica tasas de impuestos que quedan en el gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, de que tú puedes enviar $100 a Cuba y lo que recibe realmente tu familiar está entre los 65 y los $70. Para que le lleguen los $100 a tu familia, tú tienes que haber enviado mucho más. No solo por el costo, no es costo de envío de lo que estamos hablando, sino lo que decomisa el Estado por el envío. ¿Tenés familia todavía allá? Sí. ¿Y cómo viven esta situación actual ellos? A ver, la situación en Cuba es, si siempre ha sido difícil, ahora es 3 veces difícil. Hay una represión grandísima que no está distinguiendo ni en sexo ni en edad. Estamos hablando de que no solo los hombres están siendo reprimidos, hay mujeres golpeadas, hay mujeres baleadas, hay niños golpeados y hay niños baleados, ¿ves? Y es algo que estamos, no sé cómo decirte, es muy difícil de entender, incluso cuando lo estamos viendo en video. Aunque los veas las imágenes y aunque yo te pudiera enseñar las imágenes, tú dices, es increíble porque además en todas las imágenes que se vieron, tanto desde el inicio de las manifestaciones, como de otras que han sido, que se han mantenido, hoy por hoy la dictadura a ojos vistas está haciendo creer de que en Cuba no ha pasado nada, que todo fue el 11 de julio y ya, que todo terminó y no es así. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo dentro de la isla no ha podido ser tan general como pasó el día 11 precisamente por el corte del internet, de las comunicaciones, y el internet en el 11 de julio fue vital, y la respuesta gubernamental fue brutal, porque estamos hablando de un pueblo que salió a la calle y lo único que llevaban en sus manos eran los teléfonos. Estaban todos con sus teléfonos en la mano porque ellos estaban conscientes de que lo que estaba pasando era algo inédito y su única protección era que el mundo viera lo que estaba sucediendo. Entonces es un pueblo que sale a la calle con teléfonos y que son recibidos con tonfas, con palos, con balas, con una fuerza antimotín que hasta ese día no se sabía que existía en Cuba, con un ejército mega armado que hasta ese día se había visto en Cuba. O sea... Luis, vos nos comentabas, hoy lo decía Insúa también, pero nos comentabas que el año pasado, por ejemplo, 2020, en plena pandemia, fue un número bajo, pero ingresaron entre 4.000 y 5.000 cubanos a Uruguay. Así es. El problema es que el cubano ha llegado a un momento donde tú tienes dos opciones, o tenías 2 opciones. Una es o te vas y tratas de buscar eso a lo que aspira todo el mundo fuera, o te sometes, porque no hay de otra. Entonces fue un boom muy grande de migración
cubanos habemos en todos los países del mundo. Hoy por hoy tú entras a la red y te vas a dar cuenta que a partir del 11 de julio, donde quiera que ha habido un cubano, en cualquier rincón del mundo, los cubanos han salido a hacerse sentir, a hacerse ver, porque nosotros decíamos que, y lo seguimos diciendo, que los cubanos acá afuera, los que estamos en el exterior, ahora somos la voz y la cara de ese pueblo que está siendo reprimido. Y yo te decía, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor, no sé, yo digo que la violencia no es justificable de ninguna manera y en ninguna forma. Pero yo creo que, por ejemplo, lo más ilustrativo, para que tengan una idea a qué nivel de represión estamos llegando, o se ha llegado en Cuba, yo creo que lo más ilustrativo es el tratamiento, por ejemplo, que se le está dando a los menores. Los menores han sido arrestados con violencia en la calle, han sido golpeados por la policía, pero no solo porque se manifestaron y estaban ahí. Los que no se manifestaron, por ejemplo, los que no salieron a la calle, que no estaban en las calles, están siendo buscados en sus casas, están siendo reclutados por el ejército de forma obligatoria. En Cuba el servicio militar es obligatorio y por tanto si tú estás en la edad comprendida del servicio militar, estamos hablando de 17 a 22 años, están yéndote a buscar a tu casa y te están integrando al gobierno de manera obligatoria. Y no solo eso, es que los que se han resistido porque no quiero, porque además los muchachos no es que los estamos reclutando y vamos a ponerlos en servicio militar en una unidad militar, es que los están vistiendo de civil, les están dando palos para que sean reprimir. Los que son la primera fila en la represión, son los que están puestos delante en las manifestaciones, son los que le están dando la cara a la protesta. ¿Ves? Ibis, dos cosas, porque uno entiende que esto, como vos decís, está pasando hace mucho tiempo en Cuba, mucho tiempo. Vos te viniste hace 4 años y ya sucedía. Te voy a hacer 2 preguntas. Por ejemplo, ¿qué fue lo que detonó? ¿Cuál fue la gota que rebasó el vaso para que pasara esto el 11 de julio? Y la otra pregunta, ¿el pueblo cubano está pasando hambre? Sí. A ver, hubo mucha... yo digo que esto es una acumulación de todos, que terminó explotando específicamente por el mal manejo de la pandemia. Y por el mal manejo que administrativamente se ha hecho. Yo digo que esto es un cúmulo de todo, pero específicamente todo esto de que el gobierno, por ejemplo, se negara a integrarse al programa de COVAX, que rechazara las donaciones de las vacunas, cuando en un momento inicial eso hubiera sido fundamental, sobre todo en un país como Cuba. Cuba es una isla en el medio del mar, no tiene fronteras terrestres con nadie, está totalmente aislado. A Cuba no había llegado el COVID cuando ya en el mundo era una explosión, y haberte negado en ese momento a recibir todas las vacunas de COVAX, aduciendo a que tú eres capaz de crearte una tuya, ignorando incluso el tiempo que te puede demorar, porque una vacuna no es que yo lo diga hoy y la voy a tener el viernes, y mientras tanto estuvo expuesta a la población. Las fronteras seguían abiertas, el turismo seguía entrando y saliendo. En Cuba, por ejemplo, incluso se recibió un crucero con personas infectadas de COVID, porque recibieron un pago de $2 millones, un crucero que fue rechazado en otros países y que sin embargo Cuba le abrió las puertas, y en Cuba no había una explosión de COVID. O sea, hubo un muy mal manejo. Independientemente de eso, también está el impacto que tuvo esta política que ellos llamaron de reordenamiento económico, donde se devaluó muchísimo lo que es la moneda nacional, o sea, el peso cubano. Lo sustituyeron por la famosa MLC, eso no existe en el mundo, eso no existe, pero en Cuba sí,
MLC significa moneda libremente convertible. Ahí se integran todas las divisas, o sea, todas las divisas mundiales, el euro, el dólar fundamentalmente, que era el que tenía curso dentro de la isla. Y, por ejemplo, se tomaron medidas que sí llevaron al extremo lo que era la economía nacional, como por ejemplo, se crearon tiendas en MLC, o sea, son tiendas donde el cubano para comprar tiene que tener dólares, pero tú me pagas en pesos. Encima de eso, no me vendes el dólar para que yo pueda cambiar el peso por el dólar. De hecho, dejaron incluso de cambiarlo hasta en los aeropuertos. Si usted llegaba, entraba a turismo, le cambiaban su moneda por la famosa MLC, pero a la hora de salir, usted se tiene que llevar eso o el peso cubano. Entonces, como que la sociedad, lo que es el pueblo, el cubano de a pie, se vio inmediatamente dividido en dos, en el que recibe remesa y tiene acceso al dólar y es el que puede comprar, es el que puede acceder a los productos básicos, y el que no lo tiene, que no lo tiene. Y se enfrenta entonces a tiendas desabastecidas donde no tiene acceso normal a la canasta básica, productos de primera necesidad. Son las grandes colas inmensas. En Cuba llegaron un momento de que para comprar un pedazo de pollo, a ver, para que usted se entienda, tú marcas hoy, haces una cola hoy en la que tienes que estar a las 5 de la mañana, estás haciendo 3 horas de cola para que te den un turno que te va a decir qué día te toca comprar. O sea, no vas a comprar el pollo hoy, lo vas a comprar dentro de 3 días. Y dentro de 3 días te vas a tener que enfrentar a las mismas 3, 4, 5 horas de fila. Entonces llegó un momento en que todo está colapsado. Encima de eso colapsó el sistema médico, sanitario, colapsó a punto de que habían niños, ancianos, mujeres durmiendo en los hospitales, pero no hospitalizados, sino esperando por atención en los cuerpos de guardia, en los centros de emergencia. Se crearon los famosos centros de aislamiento, que son lugares con pésimas condiciones sanitarias, pésimas condiciones de higiene, y estamos hablando de personas que pudieran ser positivos al COVID, y todo el mundo está claro de que en el COVID lo fundamental era la higiene precisamente, el distanciamiento social. No hay distanciamiento social ni a nivel de transporte, ni a nivel de calle, porque si para comprar tu comida tienes que hacer 5 horas de fila, no hay distanciamiento social. Entonces todo, es un cúmulo de todo llevó a esta explosión que nace de manera espontánea en el pueblo, en un pueblo que es además chiquito. Este movimiento no sale en una capital, en una ciudad principal, sino en un pueblo chiquito, y de ahí la importancia del Internet. Porque esa explosión que ocurrió en ese pueblo, cuando los cubanos empezaron a compartirlo por las redes, fue lo que generó que se extendiera a todo el país. Y hubo un momento del día en que todas las ciudades principales, o sea, cabeceras provinciales, todas estaban en la calle. Ivy, se me fue el tiempo, era para charlarlo muchísimo más, pero bueno, todos lo que queremos es que esto se solucione y el pueblo cubano viva como debe ser. Digo, es la esperanza de todo el mundo, de todos, ¿no? Tendrían que pasar muchas cosas que vos te parece que pueden pasar, o pasarán algunos años más. A ver, yo confío primero que todo en que el apoyo internacional va a ser fundamental en esto, porque finalmente se le ha logrado quitar la máscara a lo que era la dictadura en Cuba, y eso es muy importante, muy importante. Segundo, no creo que vaya a haber un solo cubano que después del 11 de julio deje que este momento pase, porque estamos hablando de una dictadura de 62 años. Y entonces nosotros todos decimos, el momento es este es el momento que no se puede perder, este es el momento en que el cubano necesita que el mundo lo acompañe. Yo soy del criterio, hemos recibido apoyo internacional de muchos
de muchos países. Yo personalmente creo de que el apoyo, por ejemplo, a mí no me alcanza, a mí no me sirve que me apoyen, porque el cubano necesita ayuda. Y mientras todo el mundo está dando su apoyo, en Cuba siguen muriendo mujeres, siguen siendo golpeados niños, siguen desapareciendo personas. Estamos hablando de que en tránsito de una semana han desaparecido más de 500 personas en Cuba. Ya empezaron a procesarlos en los tribunales. Hay otros que están siendo procesados por terrorismo, por sabotaje, cuando estas personas salieron a la calle pacíficamente pidiendo libertad. Entonces, nada. Ibis, gracias por charlar con nosotros, por estar acá y contarnos algo más de lo que está sucediendo allá. Gracias a ustedes, les repito, por Muchas el gracias. espacio. Quiero solo para finalizar decirles que me encantaría que supieran, primero que todo, que nosotros los cubanos tenemos un agradecimiento inmenso por el apoyo que dio el gobierno uruguayo desde el minuto 1. Y segundo, que seguimos en la calle. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos manifestación. Nos vamos a ir en marcha hasta la sede de la ONU aquí en Montevideo. Consideramos que esa es una de las principales organizaciones que nos tiene que apoyar. Muy bien. Dale. Muy bien. Gracias, Ibis. Gracias. El aplauso. Despedimos a Ibis Matos.